Bienvenidos todos a la clase de los juveniles. Estamos ya en la lección número 9 y estamos terminando con vida todavía el segundo trimestre del año 2021. Todavía estamos en pandemia y estamos nosotros aprendiendo lecciones de gran importancia para nosotros. El día de hoy no fue amor a primera vista. Honestamente no sé cómo se le ocurrió el título al autor de de este folleto porque no tiene nada que ver en relación con el amor, con el noviazgo ni con el matrimonio. Tiene que ver con otra cosa interesante. Vamos a hacer una dinámica. Hoy día yo creo que tú hagas una lista de qué personas crees que no podrán ir al cielo, ¿verdad? Todos nos imaginamos que las personas que van a ir al cielo van a ser personas perfectas. Así que tú tienes que hacer, antes de estudiar esta lección, tú tienes que realmente hacer una lista de personas que tú crees que no podrán ir al cielo. Pero la Biblia da sorpresas, o en el cielo también habrá sorpresas. Por ejemplo, sabemos que Nabucodonosor, quien destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo de Salomón, estará en el cielo. O sea que no podemos a ciencia cierta saber quiénes no van a poder ir al cielo. ¿Por qué nos estamos preguntando esto? Porque estamos hablando nosotros acerca de cómo Jesús estaba haciendo su ministerio y estamos descubriendo que el pueblo judío era un pueblo muy difícil, presentaba muchos problemas, muchas dificultades, no miraban las cosas desde el punto de vista espiritual, no lo sé por qué, o sea, todos eran judíos, vivían entre judíos, los gentiles estaban un poco lejos de ellos, pero no estaban viendo desde un punto de vista espiritual. Dice Mateo 9, del 9 al 13, porque nosotros necesitamos leer la Biblia antes de estudiar esta lección, que cuando Jesús se iba de allí, al pasar vio un hombre llamado Mateo, Leví Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, o sea Jesús, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo los fariseos decían a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él al oírlo dijo, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa aquello de misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bueno, Jesús estaba seleccionando a sus 12 discípulos. Cuando hoy día se selecciona personas para un trabajo, se selecciona personas que no tengan ningún defecto físico, aunque eso se llama discriminación. De preferencia que la persona sea graduada de alguna universidad, no tenga antecedentes policiales, ¿verdad? Y eso es un punto bien importante porque nadie, en ningún banco eh, eh, ah, eh, aceptaría una persona que tenga algún antecedente policial, ¿no? Que ha robado o ha matado, ¿verdad? Quizás antes las personas eran elegidas por su apellido ilustre, su abolengo, si descendía de la nobleza, pero Jesús actuaba de una manera diferente. Así que dice que Jesús pasó por allí y dice que Jesús encontró a Leví Mateo, y Leví Mateo era un recaudador de impuestos, era una persona que cobraba los impuestos. Desde el tiempo antiguo han habido personas que recaudaban impuestos para los reyes y gobernadores y presidentes hoy día. Por lo tanto, una persona que cobra impuestos no es bien vista ni en el pasado ni en el presente, ¿no? Ahora, existía algunos pagos que tenía que hacer la gente si se movía de un lugar a otro. O sea, había un peaje que tenía que pagarse. Tú sabes que para mantener el camino, para pagar al soldado, para pagarle las fiestas a los emperadores romanos se requería dinero. Y para las construcciones que ellos hacían, ¿no? Ahora, no había una justificación que valiera para ese impuesto. Ese impuesto le recordaba también a los judíos que ellos eran esclavos de los romanos. O sea, por lo tanto, una persona que era el recaudador de impuestos era judío y era odiado por su propio pueblo.
porque consideraban que este trabajo no podía ser hecho por personas que eran propiamente judías. Bueno, las tasas de impuestos para cualquier actividad se tenía que hacer, porque de hecho el Imperio Romano necesitaba dinero para construir sus ciudades, para adquirir alimentos, para mantener al César, a su familia, mantener al ejército. O sea que no era una cosa, era una cosa necesaria e importante. O sea, ese trabajo era, era la finalidad de recaudar dinero en todo el imperio. Así que si tú vas a un mapa y observas cuánta territorio abarcaba el imperio romano, te darás cuenta que ellos recogían mucho dinero y era una posibilidad también para enriquecerse, en este caso los cobradores de impuestos. Ahora, no había un monto estimulado, o sea, no se podía decir $20. Ahora en nuestro país, en todo el mundo, se ha generalizado con una moneda que es el dólar o es el famoso, la famosa moneda europea, ¿no? Eh, pero en la época del tiempo de los romanos, no se podía decir ni euros ni dólares, ni se podía fijar una cantidad porque cada país era diferente y también la posición económica. Es decir, 20 monedas de oro en Egipto podía ser mucho o podía ser poco. Así que todo ese criterio lo tomaba la persona que recaudaba el dinero. Por lo tanto, si él sabía que tenía que ser 10, le ponía 2, 12, se quedaba con los 2 y entregaba los 10. Por supuesto que en esa época no había cámaras, no había tarjetas de crédito, no había personas que, no había una contabilidad que se hace después de recaudar el dinero. Yo trabajé en una compañía de comida rápida y al final de mi turno tenía que contar cuánto había entrado en ventas y entonces tenía cámaras adelante, detrás, que podía indicar y eso era algo que no había en el tiempo de Jesús, por lo tanto los recaudadores de impuestos se enriquecían con esa moneda. Ahora, Leví Mateo era considerado un ladrón, un usurpador, alguien deshonesto, traidor, era odiado por su pueblo y con esa pésima reputación Jesús lo llamó para ser su discípulo. Ahora, tú imagínate, si tú eliges a una persona para que esté contigo, sobre todo una persona que va a hablar de Dios y del reino de Dios, lo que tú menos harías sería buscar una persona de pésima reputación. Pero Jesús lo llamó. Y gracias a este llamado, Leví Mateo no solamente fue un discípulo de Jesús, sino que escribió un libro que se llama Mateo, donde él narra toda la experiencia que tuvo con Jesús. O sea, había algo en él que no lo tenían las personas que no tenían antecedentes. Y esto es algo importante. Cuando tú te relacionas con personas, vas a relacionar con todo tipo de personas. Personas que tengan buen prestigio, personas que no lo tengan. Pero cualquier sea su situación, ¿no es cierto? Tú no tienes que ver el lado malo. Esa persona debe ver el lado bueno. Pero tienes que tener cuidado porque la influencia negativa no debe entrar en ti. En Jesús no entró la influencia negativa que tenía ninguno de sus discípulos. Jesús era puro, era noble y sabía lo que él hacía, porque Jesús tiene una cualidad que tú no tienes ni yo tampoco. Jesús podía ver el corazón de las personas, leer sus pensamientos y saber lo que podían hacer ellos en el futuro. Nosotros no tenemos esa cualidad y Dios no nos ha dado la capacidad de juzgar a nadie. Así que él aceptó el llamado de Jesús, demuestra que la salvación estaba disponible para todas las personas. Él acepta el llamado, o sea que Leví aceptó, ¿no es cierto? Eso no significaba que él no estaba libre de pecados o que tenía pecados, él aceptó porque era un llamado de Dios, sintió que Dios lo llamaba, ¿no? Así que él responde su llamado y inmediatamente la Biblia te dice, ¿por qué él estaba seleccionado? Porque Leví Mateo hizo algo que a veces tú y yo no hacemos. Dice que él organiza una fiesta para Jesús, ¿no? Él reconoció que él era un ladrón
y que ante Jesús, que era el maestro, el que estaba predicando las buenas nuevas, el que se decía que él era el Mesías, él vio una oportunidad para arrepentirse y agradecer a Jesús por ese llamado que le hizo y le hizo una fiesta, pero en esa fiesta no invitó a la gente importante que tú esperas, uno espera que esté en una fiesta cuando va a presentar a Jesús, una persona importante, sino que él llamó a personas que tenían el mismo problema, el mismo pecado y que también quizás tenían el mismo arrepentimiento. Así que él invitó a recolectores de impuestos, a personas que tenían, que eran ladrones, que eran personas que habían robado, y los invitó para que ellos tuvieran una oportunidad de conocer a Jesús, quien era el Mesías, quien se decía que era el que tanto esperaban ellos para librarse del yugo romano, pero Jesús no venía a ser un rey de este mundo, Jesús venía a ser el rey de los corazones, de los que le aman y le aceptan. Bueno, Leví Mateo reúne a sus amigos, ¿cierto? Y hace un banquete en honor a Jesús, ¿no? Y eso nos muestra también que Jesús aceptó la invitación y no solamente Jesús, sino también los discípulos. Y todos estaban comiendo hasta que llegaron las personas que siempre arruinan, los criticones, aquellos que se fijan en los defectos, aquellos que siempre encuentran errores, aquellos que encuentran la comida que tiene mucha sal o que hubo poca comida, aquellos que dicen, la fiesta estuvo aburrida. Y esos eran, en este caso, esos eran los fariseos. Y entonces le dicen a los discípulos, porque no se atrevían a preguntarle a Jesús. Pero cuando lo hacían en voz alta como para que Jesús oyera. Esas son las personas que mandan indirectas. Y le dicen, ¿por qué Jesús come con pecadores? ¿No? Supuestamente es hijo de Dios. Y Dios es bueno. Y Dios nunca se va a juntar con personas malas. Porque esa es un dicho y a veces una frase que existe aún dentro de la iglesia. Si tú te juntas con gente mala, malo eres. Pero Jesús no pensaba diferente, ¿no? Alguien decía, las aves de la misma pluma se juntan. Pero Jesús no era ladrón. Jesús había visto que Leví Mateo era una persona que estaba arrepentida de la vida que tenía. Él no había probado hacer otra actividad, otro trabajo. Él esperaba alguna vez cambiar su vida y Jesús llega a su vida en el momento preciso y ve ese deseo de cambiar, ese deseo de corazón y lo invita no solamente a él a ser parte del reino de los cielos, sino lo invita a ser uno de sus discípulos y él lo acepta. Interesante, ¿verdad? A veces nosotros vemos las cosas desde otra perspectiva. Nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesús tuvo que preparar a sus discípulos. Jesús tuvo que sacarlos del ambiente, en este caso a Leví Mateo le sacó del ambiente de corrupción económica que él tenía, porque hoy día vemos políticos y presidentes que en los últimos años hemos visto que lo han sacado por robar y desfalcos, inclusive se está escuchando en las noticias de que algunos presidentes vacunaban a sus familias del COVID antes que al pueblo. O sea, eso no es una cosa antigua, es una cosa que también, pero Jesús tuvo que sacarlo y entonces nosotros somos llamados también, Jesús nos ha sacado de ese ambiente del pecado para ser como Leví Mateo, un discípulo de Jesús. Las palabras que Jesús le dice es que Jesús había venido a servir. Jesús vino a enseñar el camino del bien a las personas, a darle una oportunidad. Así Jesús a ti y a mí también nos da una oportunidad. Pero no te vayas salvando de los criticones, de aquellos que encuentran cosas imperfectas, aquellos que dicen esto, aquellos que dicen la comida está con sal, o es pecado hacer esto o lo otro. Vente para el lado de Jesús, donde Jesús ve tu lado positivo y te ayuda a dejar el lado negativo. Ahora, como ves tú, aunque Leví Mateo reunió, hizo una fiesta, en la mesa estaban los discípulos y sus amigos que eran publicanos, la cosa no era perfecta. Testificar nunca va a ser fácil. Necesitamos nosotros
plenamente el poder de Dios, necesitamos tener fe y necesitamos saber que Dios nos mira diferente de como nos mira la gente. Los fariseos y publicanos, ellos miraban a la gente por los errores, por la vida que ellos se llevaban, pero Jesús miraba el corazón de las personas y les daba una oportunidad para que sean parte de Dios, pero tenían que arrepentirse, porque al final de su vida Mateo también se arrepintió de sus pecados y llegó a ser un discípulo de Jesús y llegó a predicar de Jesús hasta el día que fue muerto. Y tenemos un libro de Mateo en la Biblia que muestra que Jesús nunca se equivoca. Ahora, nosotros tenemos una misión, somos llamados como Leví en Mateo, a pesar de nuestros errores, del pasado que tenemos, porque tú como cristiano, tú te vas a dar cuenta que cuando tú estás dentro de la iglesia, vas a relacionarte con personas que han sido delincuentes, ladrones, prostitutas, homosexuales, que han sido personas que han tenido dos mujeres, que personas que han violado, personas que han sido alcohólicos, drogadictos. Pero no debes pasarte al bando de los criticones. Debes mirarlo como Jesús ve a una persona que está dispuesta, que necesita ser guiada, que necesita ser llevada hacia el cielo. Y eso es un proceso, ¿no? Y tenemos que preparar el camino para esas personas. La iglesia no está llena de personas perfectas. La perfección es un proceso que nosotros tenemos hasta la venida de Jesús, pero en este caso Leví Mateo era una oportunidad que nadie se le había dado. Ningún fariseo, ningún saduceo, ningún sacerdote, ni Anás ni Caifás le dieron una oportunidad de arrepentirse. Él simplemente seguía robando, seguía, pero tenía ese deseo de cambio en su vida. Y entonces Jesús llega a su vida en un momento importante. La historia de Leví Mateo es una historia muy hermosa. Es una historia de cómo una persona que menos esperaban los judíos fuera aceptado como uno de los discípulos de Jesús. Vemos nosotros que él respondió al llamado de Jesús, dejó el camino equivocado y ese mismo momento él empieza a testificar llamando a sus amigos, aquellos que pasaban por lo mismo, aquellos que eran ladrones, que eran discriminados por la gente. Porque si tú crees que Leví Mateo no recibía insultos del pueblo, lo recibía las veces que lo reconocían como cobrador de impuestos. Pero él estaba cansado no solamente de los insultos de la gente, sino también estaba cansado de robar. Ya era, para él no era el dinero ya no lo era todo. Él necesitaba un cambio en su vida y se encuentra a Jesús. Jesús lo encuentra, lo llama y Jesús no se equivoca, como te he dicho. Jesús nunca se equivoca cuando encuentra una persona. El punto es que cuando tú te encuentras con una persona que tiene un pasado como el de Mateo, o otra persona, tú tienes que ayudarlo a que continúe en la vida cristiana. Nosotros tenemos que ser personas de fe, personas que den un buen testimonio, personas que sean amigos leales de Dios, personas que se mantengan de parte de lo correcto. Es malo ser amigo de una prostituta o de un homosexual o de algún ladrón o drogadicto, no es malo, mientras esa persona no influye en ti. Pero tú puedes ser esa luz que ayude a esa persona realmente a conocer a Jesús y seguir su camino. Ante los ojos de los fariseos y sacerdotes, Leví Mateo no podía ser ni siquiera una persona que barra la iglesia. Pero ante los ojos de Jesús, Jesús lo miraba como una persona que podía no solamente ser un discípulo de Jesús, sino aquel que podía guiar a otras personas que sufrían con el mismo error, llevarlas hacia Dios. Y así lo fue. Leví Mateo fue una persona triunfante ante los ojos de Dios, porque él llegó a ser un discípulo de Jesús. Cuando Jesús murió, él asume su responsabilidad de predicar al mundo que Jesús viene otra vez y gracias a él tenemos Mateo 24, ¿no es cierto? Porque eso quedó en su mente lo que Jesús dijo. Él pudo escribir un libro que hoy día nosotros lo podemos leer y es el primer libro del Nuevo Testamento que se llama Mateo. Y no solamente eso, sino que Mateo no solamente estará cuando Jesús venga por segunda vez. En el cielo conoceremos a Mateo y él nos contará su experiencia. ¿Qué hemos aprendido hoy? Muchas cosas. No siempre las personas que Dios elige son personas perfectas.
No podemos exigir que las personas sean perfectas, no podemos discriminar a nadie si tuvo una vida de pasado, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos reconocer que Jesús, Dios, puede obrar milagros en la vida de aquellos que se han equivocado. En tu vida tú te vas a encontrar con personas que te van a contar que en el pasado hicieron cosas feas, pero que en el presente ellos conocieron a Jesús y encontraron ese perdón y ese amor. Cuando Jesús venga por segunda vez en el cielo habrá sorpresas, pero lo más sorprendente es que tú estés en el cielo, no porque actuaste como los fariseos o los publicanos, sino porque tú decidiste mirar el lado bueno que Dios ve. Hay un don que nosotros no tenemos, pero Jesús lo tiene. Jesús podía leer el corazón de las personas y podía mirar el futuro de esas personas. Por eso Mateo estará en el reino de los cielos.